Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En este extenso y detallado vídeo voy a empezar comentando brevemente y muy por encima el vídeo de otro predicador cristiano que surgió recientemente y cuyo contenido es exactamente el mismo que el de todos los demás. Después de comentarlo, procederé a desmontar el mito aclarándolo en profundidad. Quedaos tranquilos porque con el permiso de Allah, el Todopoderoso, voy a exponer todo tipo de pruebas. ¿Sabíais que Muhammad exigió ser adorado? ¿Lo sabíais? Dejad que os lea Corán, capítulo 33, versículo 56. Es verdad que Allah y sus ángeles hacen oración por el profeta. ¿Vosotros qué creéis? Haced oración por él y saludadlo con un saludo de paz. Impresionante. Allah y sus ángeles oran por Muhammad. Ya sea oran a Muhammad o oran por Muhammad. Es un texto difícil para vosotros, ¿verdad, musulmanes? Es muy complicado. Este sujeto me recuerda a otro predicador del odio de habla inglesa llamado Anthony Rogers. El mundo de los apologetas cristianos es un mundo de clones. Todos imitan el estilo y los argumentos de los más famosos. Y todos buscan atención y algo de fama para poder lucrarse a base de mentir sobre el Islam. Ya vimos como muchos canales en español quieren imitar a David Wood o a Christian Prince. Pues bien, este en particular, nada más empezar, ya comete el mismo error que cometen todos los predicadores cristianos, que es interpretar maliciosamente el Corán a través de malas traducciones. Y puede que él diga, ya, pero la traducción la he sacado de una página web musulmana. ¿Y qué? ¿Acaso esto demuestra que es una traducción correcta? No, porque no se sabe quién está detrás de la página. Pudo haberse equivocado o no haber prestado atención a la traducción. Por lo tanto, si quieres entender el significado de un texto coránico, tienes que basarte en la fuente original, junto con la gramática de la fuente original, que es el árabe clásico. Nosotros, como musulmanes, interpretamos el Corán a partir del árabe original, no a partir de traducciones como vosotros hacéis con vuestras Biblias. Esto es un error que este predicador va a cometer en el resto de sus vídeos. Interpretar el Islam de forma deshonesta, ignorante y basándose en la teología cristiana. Es difícil encontrar textos en español o en el idioma que sea que digan claramente que Dios y sus ángeles oran por Muhammad. Pero la palabra correcta es orar, es yusalón, y esa palabra hace referencia al acto de orar. Pero incluso cuando hay versiones que son honestas en este aspecto y ponen la palabra orar, te dan alguna explicación tipo como que en realidad Allah no ora como si Muhammad fuera Dios, sino lo intentan justificar. Pero eso es información que se sacan de la manga, no está ahí. La realidad del texto original es que Allah y sus ángeles oran por Muhammad. Hasta los orientalistas más ignorantes saben que no significa orar en este contexto. Ahora veamos si la información es algo que los musulmanes nos sacamos de la manga. Vicente Ortiz de la Puebla traduce así la frase: Dios y los ángeles honran al profeta. En su comentario dice: la palabra salla, que significa orar, cuando se dice del hombre con referencia a Dios, no puede traducirse hablando de Dios con referencia a Muhammad, sino por la palabra honrar o bendecir, y este es el sentido que le dan los comentadores, pues la significación primitiva de este verbo implica un homenaje de veneración más bien que una súplica. Lo mismo dice la traducción de Joaquín García Bravo, y me estoy basando en las peores traducciones, son de las más malintencionadas que podamos encontrar en español. Ahora bien, ¿qué es una traducción correcta para ti? ¿Cuáles son tus criterios para decir que tal traducción es correcta? ¿En qué pruebas gramaticales te basas para decir que la traducción correcta es que Allah ora a Muhammad? Eso es, en ninguna. Además, lo que acabo de mostrar demuestra que no es una conspiración de parte de los musulmanes, como tú pretendes dar a entender, ya que hasta los autores no musulmanes lo traducen así. Además de esto, cuando los musulmanes hacen las 5 oraciones diarias, han de mencionar el nombre de Muhammad. De lo contrario, las oraciones no serán escuchadas. Y en referencia a esto quiero explicaros una hadith. Es la hadith 408 de Sahih Muslim,
que dice: cualquiera que me bendiga a mí, es decir, Muhammad, Allah lo bendecirá 10 veces más. ¿Lo veis? Hay que mencionar el nombre de Muhammad, si no, la oración no vale. Es increíble cómo hablan bajo la ignorancia y creyéndose entendidos en el tema. Sí, enviamos bendiciones al profeta Muhammad alayhi salatu wassalam en los 5 rezos diarios, pero se te olvidó mencionar que también enviamos bendiciones a su familia, al profeta Abraham y a la familia de Abraham. ¿Significa que adoramos también a Abraham alayhi salam? Esta mentira, como no, es copiada de David Wood, quien en sus vídeos, adivinad el qué, no muestra ninguna prueba gramatical para demostrar que le rezamos a Muhammad. A'udhu billah. Well, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu doesn't mean peace be upon the prophet or God please send peace upon the prophet. It means peace be upon you, O prophet. So Muslims around the world are speaking directly to Muhammad during this portion of their prayers. But if Muslims around the world over and over again, day after day, talk to Muhammad during their prayers, what attribute would Muhammad need to have in order to hear them? Omnipresence. And that's a divine attribute. ¿Veis cómo interpretan y saltan a conclusiones absurdas sin tener ni idea de lo que hablan? El propio profeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam responde a esta omnipresencia atribuida por los enemigos del Islam. Se narró que Abdullah dijo, el mensajero de Allah alayhi salatu wasalam dijo: Allah subhanahu wa ta'ala tiene ángeles que viajan por toda la tierra transmitiéndome los salams de mi umma. Parece como que el nombre de Muhammad es más grande que el nombre de Allah. Parece como que si en una oración pronuncias el nombre de Allah, puede que funcione o puede que no. Pero si quieres asegurarte de que una oración funciona, tienes que mencionar a Muhammad. Y entonces la oración sí que funciona. Si no mencionas a Muhammad, el nombre de Allah no es suficiente para que funcione. ¿Pero qué dices? Creo que estás empezando a delirar y a irte por las ramas. Tú mismo te desmontas. Tus argumentos son pésimos. No haces más que suponer y dar por hechas muchas cosas bajo tu total ignorancia. Las mismas fuentes en las que te basas tiran por tierra tus suposiciones infundadas. Esto lo veremos más adelante en este mismo vídeo, inshallah. Ahora os voy a dejar con el último texto que quiero analizar de la religión del Islam. A ver si os suena familiar. Son 2 hadices. Es la hadith 15 de Sahih Bukhari y la hadith 44 de Sahih Muslim. Ambas dicen esto. Narrada por Anas ibn Malik, el mensajero de Allah, paz sea sobre él, dijo: ninguno de vosotros es una persona de fe hasta que me ame a mí más que a sus hijos, o a su padre, o a toda la gente en general. ¿Cómo se le llama a eso? Adoración. Muhammad exigió ser adorado. Vemos que sí, que en la Biblia Jesús exigió ser adorado, porque es Dios. Y en el Islam, Muhammad no clama ser Dios, dice que adorar a alguien que no sea Dios es uno de los pecados más horrendos que se pueden cometer, pero él exigió adoración. Nos vemos pronto. ¿Desde cuándo amar a alguien significa rendirle culto? ¿En qué parte dice que eso es adoración? ¿Dónde exige ser adorado? Te reto a ti, al canal Fe y Culebro, a que muestres un solo texto donde diga que él exigió que los musulmanes le adoren. Eso sí que te lo has sacado de la manga. Este predicador desconoce lo que es el Islam y sus bases, y se dedica a soltar una mentira tras otra. Amar al profeta, alayhi salatu wasalam, más que a tus padres, no significa que le estemos adorando. La adoración requiere un culto sagrado. ¿Acaso los musulmanes le pedimos al profeta? ¿Le rezamos a él? No, puesto que eso es shirk. Y ya está. Ahí terminan sus argumentos demoledores. Coge 4 textos y los interpreta a su conveniencia. Eso es todo. Por cierto, pretende hacer creer a los no musulmanes de que pronuncia bien el nombre de Allah, pero queda realmente patético, incluso desagradable para el oído. Que Allah, el nombre de Allah, nombre de Allah, de Allah, de Allah. ¡Cállate como el... ¿Qué pruebas has mostrado en tu vídeo?
Ninguna. Es alucinante cómo este tipo de vídeos desinformativos y difamatorios son los que más visibilidad tienen. Repito, pruebas cero patatero. No demuestra que la expresión significa que Allah reza o le ora a alguien. Ni siquiera ha hecho un análisis gramatical basado en la lengua árabe, que sería lo lógico y lo mínimo a exponer. Aunque queden humillados una y otra vez, seguirán empeñados en repetir la misma mentira, mentira que copian de los mismos bufones de siempre. Allah prays. What it says Allah does is salah. Salah means prayer. Who is Allah praying to? He prays for Muhammad, and he prays for believers. When Allah he pray to who? There's no answer. Here is the $1 million question. To who does Allah yusalli when he prays? Questions and Islamic Dawah gangs. Who is Allah praying to? Los apologetas cristianos afirman que la palabra bendición utilizada en la Sura 33 Aleya 56 es una traducción errónea. Según ellos, la traducción correcta y la que los musulmanes ocultamos es esta. Ciertamente Allah y sus ángeles rezan por el profeta. O como este apologeta quiere hacer creer, Allah y sus ángeles rezan al profeta. Los que pregonan tales blasfemias no entienden ni tienen conocimiento de la lengua árabe. Por eso no te muestran ni una miserable prueba gramatical. Al fin y al cabo, quien tiene pruebas las muestra, y quien no tiene pruebas está obligado a mentir. No quieren saber que una palabra puede ser usada para los humanos y puede significar una cosa, y al mismo tiempo la misma palabra es usada para Dios y tiene un significado diferente. Para añadir un alivio cómico al vídeo, os voy a presentar cómo es el típico debate entre predicadores cristianos y musulmanes. El contexto del debate es el tema que concierne a este vídeo, que Allah supuestamente le reza a otro Dios o le reza a Muhammad, a'udhu billah. Atentos porque esto no tiene desperdicio. Can you confirm to us what yusallu means? What does it mean? Simple, praying. Praying. So barakah means blessing. So Surah 33:56. That's what it says. It says yusalluna, which means he is praying. The angels and Allah is praying. So if Allah is praying, we ask the question again. Who is Allah praying to? Does he have another God? But it says clearly that Allah is praying to somebody. Our Arabic expert has said unequivocally that the word means pray. It doesn't mean blessing. It doesn't mean salutations. It means sending prayers. Allah is praying. You have a massive theological problem. The text itself, the eternal word of Allah, which this is another way in which it proves to me that it's not the eternal word of Allah, says that Allah is praying. Your scholars are in a terrible bind. The Hadith put you in a terrible bind because they're so embarrassing. They say also clearly, like the one Daniel just read, that Allah is praying. So that means that your Hadith and your Quran are showing that there is another God besides Allah. Doesn't this cause you massive problems? The answer is yes. Absolutely. As a Christian, I do not have that problem because I believe in Trinitarian monotheism, one God, Father, Son and Holy Spirit. So for me that's not a problem, that Jesus when he prays to the person of the Father. Obviemos de que el mismísimo Hitler estaba presente en el debate, pero eso es irrelevante. Después del mismo sermón de predicador y los argumentos que siempre usan para insistir en que Allah le reza a otro Dios según este versículo coránico, por fin interviene el experto en árabe que trajeron con ellos para definir el significado de la preposición ala. ¿Creéis que este experto dejó callados a los musulmanes con su ilustre conocimiento del idioma? Veamos qué respondió cuando le pusieron a prueba. This is another question. Ala, what it means in Arabic? Give me 3 meanings for ala. Allah. Allah. Give me 3 meanings of Allah. Yeah, go on. Allah is idol. Seriously? That's your expert. Even I know the meaning as being non-Arab. I don't know where they got you from. Hasta sus compañeros cristianos se ríen de la situación tan vergonzosa en la que están pasando. Luego, los propios predicadores tratan de hacerle entender la pregunta al experto en árabe.
Quedó claro que los apologetas cristianos son unos auténticos mentirosos, amantes del engaño. And it clearly says Allah's praying to somebody, and we've got the Arabic translation right here. We translated it for you. Translated it, and then it translates it straight into English, and it says here, "He who prays to you and his angels will bring you out of darkness to the light, and you'll be merciful to the believers." He who prays to you, not praise, pray, like praying. So who is he praying to? Which translation? Very, very simple word. Very simple. The Arabic has been translated into English. Which translation? And then, this is Sahih International. Sorry? Sahih International. Yeah. Which verse are you reading? Surah 33:43. Where does it say international? Sahih International. I got it from here. No, where does it say Sahih International? You're reading, it says I Sindhi got over it there. from here, and then I translated it in. Oh, you translated it? Yeah, in Arabic. So you the you did a Google translate? Yes. Wow. And then it says, That is a even standard. the Google translation is saying that. Astaghfirullah. Cuando le pregunta qué traducción está leyendo, le responde Sahih Internacional, que es una de las más leídas en el mundo angloparlante. Sin embargo, cuando le insiste en que no ve que realmente se trate de esa traducción, finalmente le confiesa que lo tradujo en el traductor de Google. ¿Veis cómo mienten de manera natural? Forma parte de su personalidad el mentir con tal de servir como argumento a favor de sus creencias. En este caso, la expresión yusalluna va seguida de ala, lo que hace que el significado cambie totalmente. Hay una diferencia entre yusalli li y yusalli ala. La primera significa rezar a, y la expresión yusalli ala no significa rezar por o rezar a. Usemos las colecciones de hadices más auténticas, las mismas fuentes que usa este mentiroso para ver el uso de la palabra salah. En el Islam, siempre que se menciona el nombre del profeta Muhammad, decimos sallallahu alayhi wa sallam. Significa, más o menos, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él. Esto no tiene nada que ver con adorar a Muhammad, es solo pedir al Creador Todopoderoso que envíe bendiciones sobre él, al igual que se nos ordena enviar bendiciones sobre el profeta Ibrahim alayhi salam. Ellos dijeron: mensajero de Allah, ¿cómo debemos bendecirte? Él observó: di, oh Allah, bendice a Muhammad, a sus esposas y a su descendencia, como bendijiste a Ibrahim, y concede favores a Muhammad, a sus esposas y a su descendencia, como concediste favores a la familia de Ibrahim. Tú eres loable y glorioso. Cuando uno lee este hadith, puede ver que salah también se usa para otros. Es evidente que salah no significa oración / rezo en el sentido de adoración cuando se utiliza para los seres humanos. Hay otros casos en los que se ha utilizado la palabra salah. Una mujer dijo al profeta, alayhi salatu wassalam: invoca bendiciones sobre mí y sobre mi marido. El profeta dijo: que Allah te bendiga a ti y a tu marido. Allah también envía bendiciones a los que se sitúan en el lado derecho de la congregación. El mensajero de Allah, alayhi salatu wassalam, dijo: Allah y sus ángeles envían bendiciones sobre el lado derecho de las filas. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam pide a Allah que envíe bendiciones sobre la descendencia de Abu Auf. Cuando una persona se acercaba al profeta con su limosna, el profeta decía: oh Allah, envía tus bendiciones sobre fulano de tal. Mi padre fue al profeta con su limosna y el profeta alayhi salatu wassalam dijo: oh Allah, envía tus bendiciones sobre la descendencia de Abu Auf. Ahora consultemos qué dicen los autores no musulmanes sobre esta expresión. Usaré a no musulmanes porque si uso diccionarios de sabios musulmanes, estos ignorantes dirán que no son fuentes académicas fiables porque tapan la verdad sobre el verdadero significado. Ni siquiera voy a usar diccionarios conocidos como el Mawrid, que dejan claro que si el verbo va seguido de ala, significa bendecir. Bien, empiezo. Hans Ver nos da los diferentes significados y usos de esta palabra. Vemos claramente que si se aplica a Dios significa bendecir, y hablando del saludo de paz al profeta, este, según Hans Ver, se traduce como que Dios le bendiga y le conceda la salvación. En el mismo diccionario encontramos que salam es una abreviatura de elogio que sigue al nombre del profeta Muhammad, sallallahu alayhi wasallam. Dios le bendiga. No dice que Dios rece
por Muhammad o rece a Muhammad. Pero eso es información que se sacan de la manga. Kate Swartley afirma lo siguiente sobre la abreviatura de Sallallahu Alaihi Wasallam. Abreviatura de Tesliya, que es Sallallahu Alaihi Wasallam, palabras de honor y saludo unidas al nombre de Muhammad. Literalmente significa que Allah le bendiga y le conceda la paz. Pero eso es información que se sacan de la manga. Juan Campo va más allá y escribe: la bendición de la paz, para Muhammad como profeta del Islam, es una versión abreviada de una fórmula árabe conocida como Tesliya. Consiste en la invocación Sallallahu Alaihi Wasallam, Dios le bendiga y le conceda paz, que se usa en referencia a Muhammad. Invocar la bendición y la paz sobre Muhammad se considera una expresión de devoción refrendada por el Corán, que afirma: Dios y los ángeles bendicen al profeta. Oh creyentes, bendecidlo y saludadlo con paz. Corán 33:56. Pero eso es información que se sacan de la manga. Y como último ejemplo, el diccionario de Julio Cortés lo define así: hacer la azalá, rezar, rogar. Bendecir a alguien si va acompañado de la preposición ala, como estamos viendo. Y la expresión Sallallahu Alaihi Wasallam es: Dios le bendiga y salve. Pero eso es información que se sacan de la manga. Los cristianos árabes conocen también el significado de esta expresión porque la gramática árabe es así y punto. Seas árabe musulmán, judío, cristiano o ateo, la gramática árabe seguirá siendo la misma. Os expondré un ejemplo sacado de fuentes de la iglesia copta. Aquí estáis viendo la historia de un samaritano llamado Isaac. Mientras viajaba con su familia entre la gente que iba a Jerusalén, reprendió a la gente por tomarse tantas molestias en ir a Jerusalén a adorar un trozo de madera. Entre la gente había un sacerdote que se llamaba Ogidus. Mientras viajaban por el camino, tuvo sed. No encontraron agua y llegaron a un pozo donde el agua era fétida y amarga. La gente se consternó. Isaac el samaritano empezó a burlarse de ellos, diciendo: si soy testigo de un poder con el nombre de la cruz, me haré creyente de Cristo. El sacerdote Ogidus se sintió movido por el celo divino y oró sobre aquella agua fétida e hizo la señal de la cruz sobre ella, y se volvió dulce. Y fijaros bien en la expresión que se usa. ¿Acaso esto quiere decir que adoró esa agua fétida como si de una religión panteísta se tratara? Por supuesto que no. Por lo tanto, volviendo a la Sura 33, vemos claramente que la palabra árabe salla no significa adoración / oración, en el sentido de que Dios reza al profeta o reza por el profeta. Por muchas pruebas que destruyan estas mentiras, los misioneros del odio van a insistir en que una palabra no puede tener más de un significado. De ser así, voy a exponer un caso en la Biblia en el que una palabra se ha utilizado para un pueblo y también para Dios. La palabra hebrea que voy a analizar es shahá. En Génesis 27 leemos lo siguiente: que mucha gente te sirva, que las naciones se arrodillen delante de ti, gobierna a tus propios hermanos, que se arrodillen delante de ti, los que te maldigan serán malditos, y los que te bendigan serán benditos. Resulta que la misma palabra es utilizada en otro versículo, pero en referencia a Dios. El Señor le dijo a Moisés: sube con Aarón, Nadab y Abiú, y con 70 de los ancianos de Israel al lugar donde yo estoy, pero quédense a cierta distancia y arrodíllense allí. Hagamos exactamente lo que hacen los misioneros de Shaitán. Usemos el traductor de Google y pasémonos las reglas gramaticales, las obras de los sabios y los contextos por el arco del triunfo. Leyendo Génesis 27-29, vemos que Dios exige que la gente adore a Jacob. Shahá significa adorar, y podría suponerse que Dios exige que la gente adore a Jacob. Y en conclusión, Jacob comparte la naturaleza de Dios. Esto si seguimos el mismo método malintencionado de los apologetas cristianos. Pero si nos informamos un poquito, sabremos que este verbo puede significar diferentes cosas dependiendo a quién se aplique. Pero eso es información que sacan de la manga. Ya veis lo trivial que sería este argumento si uno insistiera en que esto es cierto. Esto es exactamente lo que hacen los predicadores cristianos cuando tergiversan la Sura 33 aleya 56. El contexto y la gramática son importantes cuando utilizamos escrituras ajenas. Muhammad exigió ser
adorado. Este farsante usa el Corán y los hadices para argumentar ocultando contextos y haciendo de intérprete deshonesto. Voy a entregar una visión un poco más amplia de lo que él expuso, a diferencia de que los musulmanes no mentimos ni interpretamos textos a conveniencia. Empecemos por el Corán. Veamos si el Corán dice que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam es divino o igual a Dios, o que tiene que ser adorado. على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Pero eso es información que se sacan de la manga. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. Pero eso es información que se sacan de la manga. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. Pero eso es información que se sacan de la manga. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. Pero eso es información que se sacan de la manga. Estos han sido solo 4 ejemplos en el Corán que demuestran sin ningún atisbo de duda de que Muhammad alayhi salatu wassalam no es más que un mensajero, un albriciador para la humanidad, y no es un ser divino a quien hay que rendirle adoración. Ahora pasemos a los hadices. ¿Qué dijo el profeta Muhammad alayhi salatu wassalam sobre sí mismo y su posición en el Islam? Narró Omar: oí al profeta alayhi salatu wassalam decir: no exageréis en alabarme como los cristianos alabaron al hijo de María, pues solo soy un siervo. Así pues, llamadme el siervo de Allah y su mensajero. Pero eso es información que se sacan de la manga. Ibn Abbas narró que cuando el mensajero de Allah alayhi salatu wassalam envió a Muad al Yemen, le dijo: has de llegar a una comunidad de la gente del libro, que sea lo primero a lo que invites al testimonio de que nada ni nadie tiene derecho a ser adorado salvo Allah. Si te obedecen en ello, infórmales de que Allah ha prescrito 5 oraciones obligatorias durante el día y la noche. Y cuando lo hagan, infórmales que Allah obliga el pago del zakat, que se colecta entre sus ricos y se distribuye entre sus pobres. Si te obedecen, coléctalo y evita recoger lo mejor de sus riquezas, y sé temeroso de la súplica del oprimido, porque no existe velo entre ella y Allah. Pero eso es información que se sacan de la manga. Ibn Mas'ud preguntó: mensajero de Allah, ¿cuál es el pecado más grave? A lo que respondió: que le asocies un copartícipe a Allah, siendo que solo Él te ha creado. Muhammad exigió ser adorado. Durante la vida del profeta alayhi salatu wassalam había un hipócrita que perjudicaba a los creyentes, así que algunos dijeron: vayamos donde el mensajero de Allah a pedirle socorro contra este hipócrita. Pero al relatarle la situación, el profeta sallallahu alayhi wasallam les dijo: no se me pide socorro a mí, sino que se pide a Allah. Muhammad exigió ser adorado. Cuando murió el profeta sallallahu alayhi wasallam, muchos sahabas se quedaron conmocionados,
y Abu Bakr dejó claro unas palabras que encontramos en la misma fuente que este mentiroso cita. Cuando Abu Bakr habló, Omar se sentó. Abu Bakr alabó y glorificó a Allah y dijo: no hay duda, quien adoró a Muhammad, entonces Muhammad está muerto, pero quien adoró a Allah, entonces Allah está vivo y nunca morirá. Luego recitó la declaración de Allah: por cierto que tú fallecerás, oh Muhammad, y ellos también fallecerán, pues nadie es inmortal. Y vemos que también recitó la Sura 3, aleya 144 que expuse anteriormente. Muhammad exigió ser adorado. Creo que la posición de Muhammad alayhi salatu wassalam en el Islam es bastante clara con lo poco que expuse. Él no es Dios, no es un ser divino y tampoco exigió ser adorado. Quien se adentra en el estudio sobre la aqida islámica se dará cuenta al momento de que jamás exigió ser adorado y que el Islam es la religión monoteísta de todos los profetas. En conclusión, la afirmación de los predicadores cristianos es una mentira descarada. Como ya he demostrado, se puede aplicar una palabra a Dios y la misma palabra a un ser humano, pero pueden tener dos significados diferentes según el contexto. Las pruebas mostradas son bastante claras. Los cristianos como este, como no pueden refutarnos con conocimiento, necesitan mentir. Insisto, no ha mostrado ni una sola prueba. Lo que hace en sus vídeos es tergiversar y mentir sobre un par de textos islámicos que expone y ya está. No le pidas más. Y ahora me dirijo a ti en concreto. Si llegas a ver este vídeo, que me parece bastante improbable ya que canales como el mío no tienen visibilidad, estaría bien que reflexiones sobre el tema. Si tienes un corazón sincero, vas a tener que reconocer que mentiste. De lo contrario, haz como que no pasó nada y sigue con tus calumnias copiando desinformación de otros islamófobos, que es lo que llevas haciendo desde el inicio. En el día del juicio tendrás que dar explicaciones sobre todas las mentiras que has estado soltando de forma deliberada. De verdad, espero que reflexiones y reconozcas que tus mentiras son insostenibles, si es que eres una persona sensata y que se preocupa por su imagen. Tú y tus modelos a seguir habéis quedado desmontados. En este vídeo se han expuesto pruebas como el mensaje del Corán, la gramática árabe, los hadices del profeta alayhi salatu wassalam y sus compañeros, las bases de la fe islámica, los autores no musulmanes, la gramática de vuestra propia Biblia e incluso los peores traductores orientalistas anti-islam os desmontan. ¿Y los misioneros de Shaitán qué pruebas tienen? Ninguna. Fin del tema. Espero que os haya gustado y que sobre todo sea de beneficio para mis hermanos musulmanes. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.